Hola, mi nombre es Romana Iris Contreras, estudiante de la carrera Psicología Educativa en la Universidad Abierta para Adultos Bajo. En esta ocasión estaré hablando sobre lo que es la entrevista psicológica y algunas eh, ideas de cómo hacer una entrevista psicológica. Primeramente, una entrevista psicológica se conoce como una conversación con propósito. Eh, esta afirmación encierra una serie de elementos. Entre estos elementos están la comunicación, la interacción y el propósito. Aquí vamos a simular que estamos preparando una entrevista psicológica y aquí vamos a simular que aquí se sentará el paciente. Hay que tener a mano el consentimiento informado, que es muy importante. Bueno, el consentimiento informado es un documento que explica el propósito, los límites de la confidencialidad y los derechos del entrevistado. Debe ser informado antes de iniciar la entrevista. Es decir, que el entrevistado debe ser informado sobre la entrevista y lo que ésta conlleva. Formato de entrevista puede ser una guía de preguntas. eh, las preguntas pueden ser estructuradas eh, o semiestructuradas, adaptadas al propósito de la entrevista. Hojas de registro. eh, Estos son espacios para anotar observaciones, respuestas relevantes y detalles importantes durante la entrevista. Cuestionarios o escalas específicas. Estas son herramientas estandarizadas. Esto es si aplican en la entrevista para complementar la entrevista, como inventarios de personalidad, eh, listas de síntomas, entre otros. Agenda o cronogramas. eh, eh, Esto es un plan con los temas para abordar, para asegurar de cubrir todos los puntos claves. Herramientas tecnológicas opcionales, esto es opcional, grabadora de voz eh, o dispositivo para tomar notas electrónicas, siempre y cuando con el consentimiento previo del entrevistado. Eso es muy importante. Siempre hay que informar al entrevistado de cada proceso que vayamos a realizar durante la entrevista psicológica. Recursos de apoyo, esto puede ser información de contacto para referir al entrevistado a otros servicios si es necesario, psiquiatras, consejeros, entre otros. ¿Cómo hacer que la atmósfera durante la entrevista sea de confianza y empatía? Bueno, nuestra actitud y lenguaje corporal, esto es muy importante. Hay que mostrar una postura abierta, contacto visual adecuado y una sonrisa cálida. Hay que, un paréntesis en esto, sobre la sonrisa. Si vemos que un paciente entra a nuestro consultorio llorando o triste, no podemos eh, tener una sonrisa en el rostro. Debemos, de acuerdo a cómo vemos el paciente, debemos reflejar, ya sea si el paciente eh, está triste, un poco desanimado, no podemos tener una sonrisa en el rostro. O sea, debemos adecuarnos a cómo está el paciente. Nota, si el paciente llega triste llorando, no quiere decir que nosotros como evaluador o psicólogo eh, nos vamos a poner a llorar o estaremos tristes. Siempre tenemos que estar con una postura
Hay que tener empatía en esa parte. También hay que mantener una voz calmada y un lenguaje verbal que refleje intereses y aceptación. Generar rapport desde el inicio de la entrevista. Hay que comenzar con una conversación breve y relajada para disminuir tensiones. eh, Explicar brevemente al entrevistado el propósito de la entrevista y cómo se usará la información compartida. Escucha activa. eh, Hay que asegurarse de estar completamente presentes, eh, reflejando con frases como entiendo que esto es importante para ti o resumiendo lo que el entrevistado nos expresa. Una afirmación como eso debe haber sido difícil para ti para validar emociones, empatía eh, genuina. Bueno, hay que demostrar una empatía. Empatía quiere decir que tenemos que ponernos en el lugar del otro. Hay que demostrarle al entrevistado que en realidad nos importa su problema o el motivo que lo llevó a consulta. Es muy importante. Eh, Hay que adaptar las palabras en un tono según el nivel de sensibilidad del entrevistado. Confidencialidad clara. Refuerza eh, lo que se hable será confidencial, salvo excepciones legales, riesgo para entrevistados o terceros, respeto y flexibilidad. Hay que permitirle al entrevistado que establezca su ritmo, no lo interrumpas ni lo apresures a hablar. Eh, Hay que respetar sus límites. Si algo le incomoda, no se debe insistir. Si el entrevistado no quiere hablar de tal punto, no podemos insistir. También un cierre positivo, esto quiere decir que hay que finalizar agradeciéndole al entrevistado por compartir su tiempo y su información. Hay que ofrecer un resumen de los próximos pasos para generar la sensación de estructura y claridad.